Siguiente tema de la carta a los Gálatas, la circuncisión con los Gálatas. Gálatas, capítulo 2, en los versos 3 y 4 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Yeshua, para reducirnos a esclavitud. Dice ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, es decir, con todo y no ser judío, o con todo y ser gentil, no fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que les había traído Cristo desde los apóstoles. Cristo les había traído la libertad de ya no tener que seguir las tradiciones y costumbres judías. Precisamente por esto, los judíos le preguntaban a Cristo: ¿por qué tus discípulos ya no andan conforme a la tradición de los ancianos? Esa era la libertad que les había traído Cristo. Y estos falsos hermanos espiaban esa libertad para poder reducirlos a esclavitud. Tito no fue obligado por esos falsos hermanos a circuncidarse, pero no olvidemos que Pablo sí circuncidó a Timoteo cuando quiso que lo acompañara. Y Timoteo también era de padre griego. Y no olvidemos que Pablo sí predicaba abiertamente la circuncisión. En Hechos 16:1 habla de Timoteo y en el verso 3 dice: quiso Pablo que éste fuera con él y le tomó y le circuncidó. Y en Gálatas capítulo 5 verso 11 ya vimos que Pablo dice abiertamente que él predica la circuncisión. Viendo que las cartas de Pablo dicen esto, pero en sus mismas cartas Pablo también dice que la circuncisión nada es y que nada vale, entonces hay que entender por qué Pablo predica lo que él mismo dice que nada vale y que nada es. ¿Y por qué Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo antes de que lo acompañara, si la circuncisión nada es y nada vale? Como lo dice Pablo en esta misma carta a los Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 15, dice: porque en Cristo Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Todas las citas en donde Pablo parece hablar en contra de la circuncisión, como en Gálatas capítulo 5, verso 2, verso 3, verso 4, verso 6, en todas estas citas pregúntese: ¿por qué Pablo predica la circuncisión y luego pareciera hablar tan mal de la circuncisión? Por ejemplo, aquí en el verso 2 de Gálatas 5 dice: yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pero aquí mismo en el verso 11, en el mismo capítulo, dice que Pablo aún predica la circuncisión. Y Pablo circuncidó a Timoteo. Pablo predica lo que él mismo dice que hace que nada os aproveche Cristo. Y con circuncidar a Timoteo, Pablo estaba haciendo que de nada le aprovechara Cristo. Pregúnteselo. Verso 3 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Pero, repito, aquí mismo, en el mismo capítulo, en el verso 11, dice que Pablo aún predica la circuncisión. Y en Hechos ya vimos que Pablo circuncidó a Timoteo. Pablo predica lo que él mismo dice, que nos obliga a guardar toda la ley. Y con circuncidar a Timoteo, Pablo estaba haciendo que Timoteo fuera obligado a guardar toda la ley. Verso 4 dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pero, repito, aquí mismo en el verso 11 dice que Pablo predica la circuncisión. Y en Romanos 3:31 Pablo mismo dice: por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, y añade que él
Pablo confirma la ley. Entonces, Pablo predica y confirma lo que él mismo dice que hace que nos desliguemos de Cristo y que hace que caigamos de la gracia, que es la ley. Y Pablo circuncidó a Timoteo y con eso lo hizo que se desligara de Cristo y que cayera de la gracia. Pregúntese eso. En el verso 6 de Gálatas 5, que ya leímos, en Cristo Yeshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, pero, mismo capítulo, unos versos adelante, verso 11, Pablo sigue diciendo que él predica la circuncisión y Pablo circuncidó a Timoteo. Pablo predica la circuncisión que él mismo dice que nada vale. Y Pablo circuncidó a Timoteo cuando él mismo dice que la circuncisión nada vale. Entienda, todo esto son las palabras difíciles de Pablo que hay que entender. Y recuerde que si las cartas de Pablo se entienden así tal cual se lee, ese no es un entendimiento difícil. Si así tal cual lo dice, así lo entiende en las cartas de Pablo, esa es señal clara de que no se está entendiendo lo correcto de las cartas de Pablo. Escudriñemos y vamos a regresar donde comenzamos en Gálatas capítulo 2 en el verso 3, donde dice que ni aun Tito fue obligado a circuncidarse. Tito solo no fue obligado por los falsos hermanos a circuncidarse, porque ellos lo querían obligar a circuncidarse con ellos para así poderlo reducir a esclavitud, porque si accedía a circuncidarse por ellos y con ellos, tendría que someterse a ellos, y así sí sería reducido a servirles a ellos. Y eso era lo que ellos querían, los falsos hermanos. Por eso lo querían obligar. Como ya lo vimos, si Pablo predicaba la circuncisión abiertamente, se la tuvo que predicar a Tito. Y Tito tuvo que haberse circuncidado, solo no obligado y solo no por los falsos hermanos. Pero sí tuvo que haberse circuncidado. Aquí solo dice dos cosas de Tito. Una, no fue obligado a circuncidarse. Y nadie es obligado ni debemos obligar a nadie a circuncidarse. Y dos, Tito no fue circuncidado por esos falsos hermanos. Aquí solo está diciendo esto. No dice que Tito nunca se haya circuncidado. Y sabiendo que Pablo, que era su maestro, predicaba la circuncisión y que antes de que lo acompañara Timoteo le circuncidó, por pura lógica, Tito tuvo que haber sido circuncidado igual que Timoteo. Y si seguimos en esta línea, ya vimos que Tito y Timoteo no eran judíos, ni hebreos, ni israelitas. Ya vimos que eran griegos, es decir, gentiles. Pablo circuncidó a Timoteo siendo un gentil. Esto porque luego dicen que la circuncisión es solo para los judíos y que no es para los gentiles. Si no es para los gentiles, ¿por qué Pablo circuncidó a Timoteo si era gentil y la circuncisión no es para los gentiles, solo para los judíos? Se alcanza a ver que el entendimiento que nos han metido de la Biblia no es correcto, ¿verdad? Siendo gentiles, se circuncidaban. Pablo circuncidó a un gentil. Ahora vamos a interpretar correctamente el capítulo 5 en el verso 3. Donde, repito, dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si se entiende tal cual se lee, el cumplir la ley dependería de si te circuncidas o no. Y es claro que no es así, porque entonces los que no se circuncidan no están obligados a cumplir toda la ley y por pura lógica nadie se circuncidaría. Claro está, si guardar la ley dependiera de si se circuncidan o no, pero es claro que no es así. Cumplir la ley no depende de si me circuncido o no. Estas son las palabras de Pablo que son difíciles de entender.
Estas son las palabras que los indoctos, inconstantes e inicuos, los sin ley, que no se sujetan a la ley, tuercen para su propia perdición y para la perdición de los que aprenden de ellos. Cuídese de ellos, no sea que arrastrado por el error de estos caiga de su firmeza. Cumplir la ley no puede depender de si me circuncido o no. Cumplir la ley depende de quién es su Dios. Si usted obedece al Dios de la Biblia, Él es su Dios. Repito, si le obedece, no si solo dice de palabra que Él es su Dios. Para que eso sea real, se tiene que obedecer, porque incluso hasta entre los animales, cuando un perro es nuestro, nos obedece, y esa es señal de que es nuestro. Si su Dios es el Dios de la Biblia, la señal es que usted le obedece a Él. Y en cuanto a la circuncisión, nadie es obligado a circuncidarse. En el verso 3, la interpretación correcta es: todo hombre que se circuncida, igual que el que no se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. Y en el verso 6, donde dice: en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Y lo mismo en Gálatas 6:15, donde dice: en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión no valen nada. Claro, ya lo vimos. La circuncisión nada vale y nada es si no la haces por la fe que obra por el amor, como lo dice ahí mismo en el verso 6. Si la circuncisión se hace por salud, por estética o para salvación, nada vale y nada es. Pero si se hace por la fe que obra por el amor de guardar los mandamientos de Dios, esto sí es agradable a Dios. Y es destacable que en ambas citas dice que la circuncisión nada vale y nada es en Cristo. En Cristo, ante Cristo, la circuncisión por supuesto que nada vale y nada es. Y de una vez tomamos 1 Corintios capítulo 7, verso 19, donde igual dice que la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Pero ahí lo dice claro: para guardar los mandamientos de Dios. Esto se conecta con lo que estamos viendo en Gálatas 5:3 y con lo que ya vimos en Hechos 15:1. En aquel tiempo, los judíos que venían de Judea enseñaban que se tenían que circuncidar para ser salvos, por lo que Pablo tiene que enseñar que no, que aunque te circuncides, estás obligado a guardar toda la ley, como dice Gálatas 5:3. Pablo contiende por estas enseñanzas, lo dice ahí mismo en el verso 2 de Hechos 15. Es por esto que Pablo empieza a enseñar a los corintios, a los romanos, a los gálatas, les empieza a enseñar lo contrario, que la circuncisión nada es y que nada vale si se hace para ser salvos, que es como lo enseñaban esos judíos que venían de Judea. Por esto, Pablo les enseña a los corintios, como lo acabamos de leer ahí en 1 Corintios 7:19, que la circuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de la ley de Dios. Y por esto le dice a los gálatas que aunque se circunciden, están obligados a guardar toda la ley. Y a los romanos les dice en Romanos capítulo 2, verso 25, les dice: la circuncisión sí aprovecha, pero si guardas la ley, porque si no guardas la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, su circuncisión será tenida como circuncisión, como lo dice el verso 26. ¿No se quiere circuncidar? No se circuncide, pero guarde perfectamente la ley, como lo dice aquí en Romanos en el verso 27. Por esos judíos que venían de Judea enseñando que si no se circuncidaban no podían ser salvos, y porque Pablo veía que los gálatas se estaban fascinando con esas enseñanzas que traían los judíos, por esto es por lo que Pablo les empieza a decir todo lo que leímos en el capítulo 5, donde desde el verso 2 les dice: si se circuncidan para ser salvos, como lo enseñaban esos judíos, de nada les aprovechará Cristo, pero si se circuncidan para ser salvos.
Y en el verso 3 que ya tanto vimos les dice, todo hombre que se circuncida, igual que el que no se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. En el verso 4 les dice, de Cristo se desligan los que por la ley o por la circuncisión se quieren justificar, o los que por la circuncisión quieren ser salvos. Los que hacen esto, de Cristo se desligan y caen de la gracia. En el verso 6, que también ya vimos, les dice, en Cristo Yeshua, la circuncisión hecha para ser salvos, como lo enseñaban esos judíos que venían de Judea, la circuncisión que es hecha para ser salvos y que no es hecha por la fe que obra por el amor, esa circuncisión no vale nada. Pero la circuncisión hecha por la fe que obra por el amor, la circuncisión que se hace no para ser salvo, y la circuncisión que se hace guardando la ley de Dios, dice Romanos 2:25 que sí aprovecha y mucho, porque es obediencia a Dios. Repito, la Biblia dice que la circuncisión sí aprovecha, guardando la ley de Dios. Para terminar con la circuncisión de los Gálatas, que comenzó en el capítulo 2, podemos ver que las libertades de lo que se hace en Shabbat, de no seguir las tradiciones y costumbres del judaísmo que ya no seguían los apóstoles de Cristo, de las que habla allí en Marcos capítulo 7, todo eso son libertades que desde aquel entonces y hoy los judíos no tienen, como eso de no prender lumbre en Shabbat, eso de hacer el bien en Shabbat, cortar espigas y triturarlas con las manos en Shabbat para comerlas si tienes hambre, como está en Lucas capítulo 6 versos 1 y 2. No era permitido hacer eso en sábado según los fariseos y según las costumbres de los ancianos, pero sí era permitido según Cristo. Pero si no crees en Cristo, Yeshua como Mesías, si no lo aceptas, pues es obvio que Cristo no te va a dar esas libertades a ti, que es el caso de los judíos y de todos los que no creen en Cristo hoy. Estos son los falsos hermanos que entraron a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Yeshua, para reducirnos a esclavitud, que es lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 4, y el verso 5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. A esos hermanos falsos que entraron secretamente, a escondidas, para espiar lo que hacíamos, a ellos que querían obligar a Tito a que se circuncidara, que son los que venían de Judea diciendo que si no se circuncidaban no podían ser salvos, de los que habla Hechos 15:1, a esos falsos hermanos ni por un momento accedimos a someternos a ellos para que la verdad de la noticia, evangelio, de que somos salvos por gracia de Dios, permanezca con nosotros. Y a partir del verso 11 comienza la reprensión de Pablo a Pedro, con lo que pasamos al siguiente tema que se titula La reprensión de Pablo a Pedro. Que Dios le bendiga y le guarde, hermano.